Soy Griselda Donatucci. Quienes me conocen saben que realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. Hago reportajes a profesionales que hablan sobre la salud y la calidad de vida. Y hoy esta emisión es también un poco más especial, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en práctica algo en lo que creo mucho y es en la gratitud, en poder decirle a alguien en persona cuando tenemos la oportunidad, o en este caso a través de una pantalla, decirle gracias. Y esta es la idea de este video de hoy con, yo le digo al profesor Comenius, el maestro Comenius, como le decimos la mayoría de sus seguidores del canal Remedios Naturales Comenius. Pero él se llama Ratko Tichavsky. No sé si lo pronuncié bien, ahora él nos va a decir correctamente cómo debe ser pronunciado su nombre. Le doy la bienvenida y nuevamente decirle gracias por todo lo que nos brinda en su canal de YouTube, Remedios Naturales Comenius. Ya intenté sumar los videos y se me fue la cuenta porque hace tantos años. Ahora me gustaría que nos cuente desde cuándo. Así que bienvenido a este programa y bueno, si desea hacer su presentación usted desde su propia palabra, su presentación en sociedad, lo escuchamos. Gracias, Griselda. Muchas gracias por invitarme a ser parte de tu canal. Estoy vibrando, digamos, con la misma causa. Tú estás hablando sobre agua de mar y hace ratito hablamos antes de la entrevista de que el agua de mar es un organismo vivo, ¿verdad? Entonces todo lo que es organismo vivo me apasiona, ¿verdad? Yo me dedico a las plantas medicinales desde hace 25 años. Los que me siguen vos saben que también, más bien, que mi actividad principal no es el YouTube. Yo no soy un típico youtuber, ¿verdad? Ni por edad, ni por dedicación, porque hago mis videos cuando puedo, ¿verdad? Pero sostengo, digamos, la presencia en el YouTube porque me parece que es como un servicio a la comunidad, cada vez más servicio a la comunidad que negocio, porque el negocio hace mucho tiempo dejó de serlo, ¿verdad? Solamente para muy poquitos, y quién sabe dónde están, no los conozco, ¿verdad? Y entonces es como una disciplina que me autoimpuse, ir descubriendo cosas nuevas en las plantas. En el resto del tiempo me dedico a la agricultura ecológica. Yo asesoro cultivos, me dedico a agrohomeopatía, aplicación de homeopatía en las plantas, escribo libros, publico, participo en congresos. Esa es mi actividad principal, ¿verdad? Y la gente que me conoce como Comenius, bueno, le puse Comenius porque mi esposa y yo tenemos una pequeña escuela que se llama Instituto Comenius. Es una universidad privada que está dedicada a actividades sustentables. Y de ahí nació la idea de popularizar un poco, aprender con la gente, enseñarles todo lo importante que son las plantas para una buena salud. Y la idea aquí no era sustituir una atención médica ni nada de eso, sino más que todo descubrir una dimensión de la vida, ¿no? Porque lo que yo escribo en mi canal, la mayoría de eso lo he aplicado o lo estoy aplicando o lo voy a aplicar, ¿verdad? O lo he probado, ¿verdad? No son cosas del aire, sino en realidad represento una parte de mi vida, de la mía, de mi contorno, de mi esposa, la manera de comer, la manera de vivir, ¿verdad? Y entonces la gente se fija en algunos detalles y dice, bueno, usted a pesar de la edad que tiene, ¿verdad? Porque algunos me dicen, no, yo quisiera ser un abuelito como usted, o yo quisiera tener un abuelito como usted, ¿verdad? Y entonces ahí me doy cuenta sí que realmente ya, digamos, proyecto una imagen de una persona mayor. Y a pesar de la edad, prácticamente no tengo ningún achaque, ¿verdad? Y hace más de 25 años, hemos tomado una decisión, mi esposa y yo, ¿verdad?
comer diferente, ¿verdad? Comemos precisamente dentro de lo que recomiendo, la dieta flexi-vegana, ¿verdad? No fumo, no bebo, tenemos una vida bastante sana, el único vicio quizás es el trabajo, ¿verdad? Y la naturaleza, me apasiona en todo lo que es la naturaleza. Y entonces un poquito como compartir, ¿sabes? Un poco de nuestra vida con la gente que de repente le puede ayudar, ¿verdad? Y le puede quizás prevenir la visita al médico, o incluso puede, en algunos momentos puede incluso sustituirla, ¿verdad? Dependiendo del problema de salud que se presenta. Y hacerlo de una manera práctica, ¿verdad? Y en una manera simple para las personas hasta donde se puede, ¿verdad? Es explicar por qué es importante que las plantas los llamamos por nombres científicos, porque, bueno, la mayoría de la gente conoce las plantas por nombres populares, ¿no? Pero si tienes, por decir, oreja de burro, o no sé, cualquier nombre popular, vas a ver que hay muchísimas plantas diferentes que caen dentro del mismo nombre popular, ¿verdad? Entonces eso Claro. era la primera cosa, explicar a la gente por qué es importante aprenderse los nombres científicos, no por ser científico ni nada de eso, sino por tener la seguridad. ¿Cuál es la planta que voy a utilizar, ¿verdad? Para no hacer una equivocación, ¿verdad? Saber cuáles son las plantas tóxicas, cuáles no son tóxicas, cuáles son los límites, y saber también algunas cosas, algunos principios de la herbolaria o de la naturopatía, ¿verdad? Básicas, muy básicas, como que la dosis hace el veneno, ¿verdad? Porque la gente dice, es que esta planta es venenosa. Sí, en cierta dosis puede ser venenosa, pero en otra dosis más pequeña, ¿verdad? Puede ser muchísimo, muy benéfica. Por ejemplo, la planta que tienes detrás de ti, la Sansevieria trifasciata, ¿verdad? Es una planta que tiene, digamos, un grado de toxicidad, ¿verdad? Pero tiene utilidad tremenda, ¿verdad? Porque principalmente para la gente que se está dializando, ¿verdad? O que está por dializarse, ¿verdad? Entonces esta planta en microdosis se utiliza como un excelente remedio para renovar o limpiar y reactivar los riñones, ¿sí? Y también se puede utilizar para piquetes, para mordeduras de insectos. Simplemente cortas un poquito de la hoja y con el juguito, con la savia, Sí. lo pones en eso y en 5 minutos se quita el comezón y se desinflama rápidamente. Por ejemplo, para los mosquitos puede Sí, ser. Ay, sí. qué buena noticia que me da, porque eso no se lo había escuchado. Y es una planta muy interesante. De hecho, nosotros la utilizamos en interiores, la tenemos en interiores. También en exterior, pero la utilizamos en interior, porque esta planta pertenece, digamos, a un tipo de plantas que tienen un ciclo de respiración opuesto a las plantas normales. ¿Sí? Por decir, la planta normal, las llamamos C3, C4, ¿verdad? Entonces estas son plantas que, digamos, tienen un ciclo de Krebs, que es un ciclo de respiración que en una fase del día, digamos, producen oxígeno y en otra parte lo consumen, ¿verdad? Pero esta planta lo tiene exactamente al revés. Quiere decir, si tú la pones al lado de tu cama en el dormitorio, ¿verdad? Entonces va a producir oxígeno en la noche, no lo va a producir en el día, o sea, va a estar exactamente al revés, y además tiene la capacidad de absorber algunas radiaciones, ¿verdad? Y algunos contaminantes en los interiores de la casa, ¿no? Tan es Y así también que... vive en el agua, ¿verdad? También, además de en tierra. Sí, sí se puede hacer como hidropónica, pero en realidad pienso que las plantas hay que ponerlo cada una en su medio, ¿verdad? Por decir, el hombre puede vivir en el espacio, desde luego, ¿verdad? Pero somos originalmente terrestres, ¿verdad? Entonces, mientras que no haya cambios sustanciales en la humanidad, de que empezamos a colonizar los planetas alrededor, ¿verdad? Yo me considero un terrestre, ¿verdad? Así igual la planta Sansevieria es una planta del suelo, ¿de acuerdo? Si tú la tienes en el suelo, entonces como suelo es también un organismo vivo igual que el mar, ¿verdad? Tiene muchísimos microorganismos, mesoorganismos, macroorganismos que viven y producen los nutrientes para la planta, ¿no?
Y entonces lo mejor es tener la planta en el suelo, ¿verdad? No hidropónico. A veces la gente también se confunde, ¿verdad? Porque va al supermercado y ve una lechuga hidropónica y se lo ponen como fantástico, ¿verdad? Porque no tiene nada. No. Yo en este caso le preguntaba porque a veces, por ejemplo, esta hoja que se puso fea porque tuvo excesivo riego, porque llovió, entonces Okay. Sí. se empezó como a podrir. Y la corté y digo, bueno, voy a esperar, voy a ver si la uso en infusión o la voy a volver, la dejo un poquito en agua para ver si saca las raícitas y después la vuelvo a plantar. De En hecho, lo este saca, caso, ¿verdad? De hecho, lo que puede hacer es cortarlo en pedazos, por decir, un pedacito de 5 centímetros, ¿verdad? Lo que sí hay que acordar cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, ¿verdad? Porque la parte claro. de arriba no va a enraizar, si lo pones al revés no va a enraizar. Sí. Entonces, partirlo en pedacitos y cada uno de estos pedacitos lo puedes poner a 45 grados en el suelo, ¿sí? Uh-huh. Y de cada uno va a crecer una sansevieria nueva. Y lo interesante es que de cada pedacito va a salir una ornamentación diferente. Ya ves que ellas tienen diferentes ornamentaciones. Algunos Es tienen verdad. unas franjitas blancas, otros Sí, tienen sí, 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 sí. atigradas, ¿verdad? Es verdad, eso lo veo en las mías, porque como se reproducen, yo las voy poniendo en distintos lugares, ¿no? Y Sí, las que tengo afuera están cada vez más altas, entonces empiezan a caer, porque no sé, se ve que con todo, porque yo las riego con lo mismo que yo como y tomo, las riego, ¿no? sí, Entonces están sí. altísimas. Entonces, es una planta de fisiología CAM, que se Crassulaceae acid metabolism, ¿verdad? Que es una planta que es bastante resistente. Lo único que le puede perjudicar es demasiada agua, ¿verdad? Sí. Pero fuera de eso, la sequía sobrevive y a veces el frío, ¿verdad? Se puede quemar por el frío también. Claro, sí, eso lo he visto. Estas cosas que usted nos está contando ahora en sus videos o en sus programas en vivo, siempre usted nos está enseñando todos estos detalles y son de tanta ayuda porque, o sea, usted nos explica desde esto, ¿no? Cómo hay que ponerla en la tierra, cómo hay que cuidar la planta, qué tipo de infusión o me pasó, por ejemplo, con la palta. Con usted yo aprendí a usar las distintas partes del aguacate, como le dicen en México, ¿no? Nosotros acá en Argentina le decimos palta. Y bueno, entonces esta educación que usted hace, esta docencia a todo el mundo de una manera simple, es maravillosa. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, porque es algo que llega a todo el público, como usted mismo decía en algunos de sus videos de hace varios años atrás, una forma simple de explicar las cosas. Usted habla de lo científico, pero de una manera simple, entonces todo el mundo lo comprende. Y también en sus videos no solo habla de las plantas, o sea, habla hasta de cosas psicológicas, incluso espirituales, de conciencia. Realmente es magnífico el trabajo ese que usted lo hace en forma creativa, pero que yo quiero decirle esto, gracias, gracias de todo corazón, porque a veces uno cuando hace un video no sabe a dónde está llegando. Yo ahora le Eso hablo es, de un eso pueblito es desde la verdad. Argentina, Sí, claro. eso es la verdad, es la gran verdad. Porque cuando empecé a hacer los videos, ¿verdad? Yo no pensaba nunca tener, digamos, un impacto así más grande, ¿verdad? Simplemente lo hacía porque se me ocurrió y me divertía, me divierto. Cada vez que hago un video, yo mismo estudio, ¿verdad? Preparo y todo, es un proceso de investigación. Y, y luego me di cuenta, ¿verdad?, que se empezó a ampliar la cantidad de países, ¿verdad? Ahorita son más de 100 países que están viendo los videos porque en una época hacía muchas traducciones y todo, ¿verdad? Y llega también a países que tienen realmente necesidad, ¿sabes? Claro. Si tú te fijas, por ejemplo, la necesidad de la gente de Venezuela o de Cuba o de Pakistán, ¿no? O de algunas partes de Rusia, ¿verdad? O de Tailandia, o de lugares increíbles, ¿verdad? Y entonces incluso en América Latina hay muchísimos, tú sabes que en América Latina tenemos todo, desde lo más rico Claro. hasta los más necesitados, ¿verdad? Y entonces a veces
un consejo así para una persona, digamos, que vive en un lugar aislado, ¿verdad? Que no tiene acceso a servicios de salud, o que no tiene dinero, o que el Estado completo no tiene los recursos que pudiera dar, ¿verdad? Y si tú le das un consejo de algo, digamos, alternativo, de algo que le puede ayudar, ¿sabes? Te puede cambiar la vida. Así Entonces, es. eso es lo que me motiva, digamos, por lo que lo hago, ¿verdad? Siempre pienso, cada vez pienso más, ¿verdad? A los diferentes lugares, se me ocurren más cosas, ¿verdad? De los diferentes lugares que pudiera caer, digamos, un video así. Y en lugares increíbles, ¿verdad? Donde un consejo simple puede hacer diferencia entre vida y muerte, ¿sabes? Totalmente. Y mire, con respecto a esto le quiero decir una cosa. Usted lo ha dicho en tantos de sus videos, de la cura está cerca, dice usted, ¿no? Inclusive en nuestro propio jardín, nuestras plantas. Y esto es lo que yo, cuando las primeras veces que le escribía, me motivaba a eso, ¿no? Decirle, mire, por eso yo acá junté mis hierbitas del jardín para mostrarle, porque esto es fundamental, que cada uno de nosotros conozca lo que tiene cerca, que generalmente lo sacamos, lo botamos, como dicen ustedes, por malezas o porque están, supuestamente no están quedando bien, ¿no? Pues de la parte estética en el jardín. Entonces, yo siento que yo amo las plantas con toda mi alma, amo las plantas, la naturaleza, es un amor que no lo puedo describir. Y, y entonces siento que ellas por algo salen en ese lugar solas, porque es increíble, o sea, no le encuentro explicación, sino por qué salió esta planta en este lugar, en este jardín, y en el vecino le salió otra, y cuando uno entiende un poquitito para qué sirve y ve la patología que hay en esa casa, dice, es increíble, esta planta salió ahí para curar. Sí, es muy frecuente, ¿verdad? Es lo que llamamos olones, ¿verdad? Que son como entidades, digamos, energéticas, ¿no? Donde cada uno vivimos, ¿verdad? Y nosotros tenemos, de hecho, bastante común con las plantas, ¿no? Para darte una idea, por ejemplo, con el plátano, ¿sí? Entre el plátano y el organismo humano hay solamente 50% de diferencia de DNA. O sea, somos mitad plátanos, ¿sabes? Es increíble pensar eso, ¿verdad? Sobre todo porque nos pensamos superiores, ¿verdad? Porque pensamos que estamos en el final de la evolución porque tenemos celular y podemos hacer cohetes y guerras y todos que somos muy, muy, muy fregones, ¿verdad? Pero en realidad no somos más que una pequeñísima parte, y el día que la naturaleza se le ocurre hacer algo, nos va a mandar donde ella desea, ¿verdad? O sea, en realidad, el contacto con las plantas es tan importante, no solamente para ver si los voy a comer o si me van a curar, sino relacionarse con el olón, ¿sabes? En el ejercicio de una humildad, ¿sabes? La humildad de ser parte del olón, porque finalmente, al final de cuentas, todos vamos a morir, ¿de acuerdo? ¿Sí? La cosa es no morir prematuramente o no morir enfermo, ¿ya? Porque una vez que tú te enfermas y caes en un hospital, te entupan, ¿verdad? Y ya no puedes ni desentubarte, ya no puedes ni huir de ahí, ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso no es la muerte que yo deseo. Yo deseo morir, como dicen, morir o no matado, ¿verdad? O sea, por muerte natural, ¿verdad? Así como deberíamos morirnos, ¿verdad? Pero cuando morimos, entonces, ¿dónde vamos a terminar? Pues vamos a reintegrarnos a este olón, ¿verdad? A esto lo que pisamos, lo que no consideramos, ¿verdad? Como dice en la Biblia, en el polvo nos convertiremos, ¿verdad? Nacimos de la tierra y en tierra nos convertiremos, ¿no? Ese es el ejercicio más increíble en contacto con las plantas, entender que no somos tan diferentes de ellas, ¿sabes? Que también tenemos nuestro ciclo, ¿verdad? ¿En qué parte del ciclo te encuentras, o en qué parte del ciclo se encuentra alguien que nos está escuchando ahorita? ¿En primavera, en verano, otoño o invierno? ¿Verdad? Es interesante pensar que nosotros también tenemos un ciclo, dura más años, ¿verdad?
Pero también tenemos una primavera, tenemos un verano, cuando florecemos, damos frutos, ¿verdad? También tenemos un otoño donde cosechamos los frutos y compartimos, digamos, las semillas más adelante, ¿verdad? Los frutos, ¿no? Y luego viene el invierno, que es la época de la gran transformación, donde vamos a ser consumidos por los hongos y con las bacterias, por los mismos hongos y bacterias que consumen a las plantas durante el otoño, ¿verdad? Entonces esas también nos van a, digamos, preparar por dentro para que nos reintegremos a la naturaleza y que formemos, digamos, parte de algo que va a dar la próxima vida, ¿verdad? Sí. Hoy me acordaba de esto que usted siempre dice de los hongos, virus, bacterias, de los microorganismos, y hace un tiempo que tengo una situación acá en el jardín con una planta que está saliendo y que se mete con las otras y las va como aniquilando. Y no la conozco, entonces yo la voy sacando, pero digo, no, esto yo voy a tener que terminar aprendiendo qué planta es esta que sale sola y hace ese trabajo de... Es una enredadera, no sé si se logra ver, por ahí es muy genérica para que la conozca. Yo me metí, obviamente, cuando uno se pone en internet a buscar, ¿no? Y no me doy cuenta, no me doy cuenta qué tipo de planta puede ser. Lo Mira, que sí como por observo es ejemplo, que ella le roba la energía a las otras, o sea, se va tejiendo, se mete, las ahoga, ¿ves cómo hace este tipo de entrelazamiento hace? sí, sí, Por sí, ejemplo, yo tenía un burrito, ¿conoce el burrito? uh, Aromática. Bueno, y lo terminó ahogando completamente. Y ahora la vi que está en un laurel que tengo. Entonces se sube, se enrosca, y yo la saco. Digo, no, pero esta, ¿qué nombre tendrá? ¿Qué función tendrá que sale en el jardín? mira, Y a veces me... para empezar, ¿verdad? Cuando la gente me pregunta por nombre de las plantas, ¿verdad? Y entonces hoy ya todo se hace a través de computadora o a través de celular, ¿verdad? Existen software especializados, uno de ellos se llama iNaturalist, ¿verdad? Es un software gratuito, tú lo bajas a tu celular, tomas la fotografía y te sugiere el nombre, ¿verdad? Entonces ya con el nombre científico, entonces tú te vas a Google Academic, por ejemplo, ¿verdad? Y buscas cuáles son las propiedades de la planta y probablemente vas a descubrir que tiene muchas cosas interesantes, ¿verdad? Porque todas las plantas, absolutamente todas, son bioindicadores de lo que hay en el aire, lo que hay en el suelo, lo que hay. Entonces, algo está haciendo en tu terreno ahí, ¿verdad? En tu jardín, ¿verdad? No es solamente, a veces nosotros tenemos una visión así, ¿sabes? Cuando aparece, por ejemplo, un insecto, ¿no? En nuestra planta. Entonces, el instinto de una persona normal, digamos, ¿no? Común y corriente, es apachurrar el insecto, ¿verdad? Y quitarlo y pisarlo, ¿verdad? O esprearle algo, ¿verdad? Es como un insecto, como si fuera culpable de algo, ¿verdad? Y el instinto asesino, ¿verdad? Que tenemos adentro, ¿verdad? Esto como seres humanos, porque nos damos de muy espirituales, pero en realidad somos una cosa peligrosa, ¿sabes? Somos el animal más peligroso de la naturaleza. Y entonces, a veces, cuando matamos un insecto así, no sabemos ni lo que hacemos. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. Tenía una alumna que me dice, tengo una amiga, ¿verdad?, que tiene un sótano, ¿verdad?, en la casa, y aparecen parecen arañas, ¿verdad? Ya le expliqué que era un folcus, que era un tipo, ¿verdad?, de insecto, pero no es exactamente araña, ¿verdad? Entonces aparecen en bonches, así muchísimos, ¿verdad?, en los techos. Y cuando los quieres tocar, vibran, ¿verdad? Así parecen como si fueran de gelatina o algo así, ¿verdad? Muy patudos, largas patas, ¿verdad? Un cuerpecito chiquito, ¿verdad? Entonces decía, es que me dice la amiga, porque sé que estoy tomando curso contigo, ¿verdad? Que si le podías dar algún remedio para quitar a este folcus, ¿verdad? De su sótano, porque ella tiene niños y tiene miedo, ¿verdad? Que
que la araña va a morder o atacar a sus niños, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, si quieres, yo te puedo dar remedio, ¿verdad? Para todo hay remedio, ¿sabes? Para todo, para todo. Y los tengo así como saco de la manga rápido, remedio para muchas cosas por los años que tengo dedicado, digamos, al tema, ¿no? Pero dije, el día que desaparecen, vas a hincarte y vas a pedir a Dios, ¿verdad? Que te regrese esas arañas ahí, porque esta araña tiene una capacidad increíble, porque aunque no es venenosa, ¿sí? Claro, todas las arañas son un poquito venenosas, pero me refiero, no es mortal para el ser humano, ni es ponzoñosa, ni hace ninguna cosa mala, digamos, al organismo humano, ¿verdad? Y lo que hace esta araña se dedica a controlar otra araña que sí es peligrosa para el ser humano, y en Argentina debe tenerla, se llama Loxoceles laeta, la violinista. ¿Sí? Ah, sí, esa de ¿dónde? patas largas. No, patas largas es la pata largas tiene tamaño, bueno, tiene un tamaño la pata tiene tamaño de un dedo, ¿verdad? Pero es delgadita, ¿verdad? Delgaditas las patas. Pero la Loxoceles es una araña pequeñita, no es muy grande, ¿sabes? Y esta sí, la violinista sí puede, matar a una persona o puede, digamos, dañarla, ¿verdad? Porque cuando muerde, entonces se producen dos tipos de loxocelismo. Uno se llama loxocelismo cutáneo, ¿verdad? Lo que hace que se te empieza a infectar una pequeña herida y esta se va ampliando hasta que llega al hueso. ¿Sí? Y no hay manera de pararla ni con antibióticos ni con nada. Entonces lo que hacen los médicos, los cirujanos, ¿verdad? Cortan alrededor, ¿verdad? Y hacen un injerto ahí, ¿verdad? Y medio salvan a la persona, ¿verdad? Y luego hay otro tipo de loxocelismo, o afección, y nunca se sabe cuál de los tipos te va a dar si te muerden, ¿verdad? Y le llaman loxocelismo sistémico. Y el loxocelismo sistémico consiste en que baja todas tus defensas del cuerpo. Entonces reflotan todas las vacunas que te dieron en viruela y todo reflota en ti. Y te puede matar. ¿Sí? Entonces, esta araña Pholcus, que es una araña que pues espanta porque tiene las patas largas, ¿verdad? Y para la gente que no sabe, la quiere quitar, ¿verdad? Pero esta se dedica específicamente, aunque ella no es venenosa, dedica específicamente a controlar la Loxoceles laeta, a la violinista, ¿sí me entiendes? Entonces, si tienes una, no tienes otra. Pero si tú la quitas, entonces ahora sí se te va a venir la violinista y ahora sí vas a tener un peligro real para tus niños. Entonces, cuando le expliqué, ¿verdad? A mi alumno, le dije, pues dile, yo le puedo ayudar, desde luego, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que si le ayudo a quitarlo, no va a tardar un mes o 2 meses para llamarme de nuevo a decir que tiene problemas de la violinista. Y eso sí es un problema serio, ¿sabes? Con el calentamiento global, ahorita la violinista está en lugares donde menos piensas. Probablemente la tienes en tu casa, ¿verdad? Detrás del cuadro que está en la pared, ¿verdad? Normalmente están detrás de los cuadros. Sí. Acá en el jardín hay un montón de arañas también. Sí, pero generalmente las arañas son, digamos, síntomas de que hay vida, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Porque ellas tienen que controlar los insectos, ¿verdad? Hacen labor normalmente buena, ¿verdad? Incluso la Loxoceles también hace labor buena, ¿verdad? Pero, digamos, si la pisas, ¿verdad? Accidentalmente, o te sientas sobre ella, o la tocas, ¿verdad? Entonces, claro, ella sabe que no le servimos para comer. Somos muy grandotes para que nos coma, ¿verdad? Ella sabe que no somos presa para ellas. Pero muerde, digamos, para defenderse, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede muchísimas veces con la gente que pide consejo y dice, ay, ¿cómo puedo quitar esto? ¿Y cómo puedo quitar esta planta? ¿Verdad? Esta planta que tienes ahí probablemente es una, no sé, queladora de metales pesados, parece, ¿verdad? Probablemente es un bioindicador de que hay una contaminación de metales pesados en el suelo y la planta lo está limpiando, ¿verdad? Ahora, lo mejor es simplemente mantenerla, digamos, controlada, porque si la dejas descontrolada, va a llenar el árbol y lo va a desahuciar, ¿verdad? O las plantas, ¿verdad? Pero
si la cortas, ¿verdad? Y la mantienes, digamos, en su nivel, ¿verdad? Entonces ella va a hacer su labor, ¿verdad? Y el día que termina de hacer su labor, así como apareció, va a desaparecer. ¿Sabes? Porque en la naturaleza, como decimos en México, no da un paso sin guarache. ¿Okay? Cada vez que hace algo la naturaleza, lo hace por lo menos por unas 5 razones diferentes. Claro, ¿y cómo podemos nosotros aprender esas razones, tener ese concepto más global? Bueno, primero, la primera, como te dije, primero es bajar el software a tu celular, ¿verdad? Y empezar a fotografiar lo que tienes alrededor para saber los nombres científicos. Y en principio te vas a equivocar, no importa, pero va a haber gente que te van a ayudar en el software. Es un software arbitrado, quiere decir, los taxónomos, la gente que se dedica a taxonomía de las plantas o organismos, asesoran de manera gratuita en el software, ¿verdad? Lo localizas por satélite, para ellos les ayuda para saber dónde hay cada planta, la distribución, ¿verdad? Pero te van a ayudar a llegar al nombre científico. Y una vez teniendo el nombre científico, es como se llama ábrete, ¿verdad? Es la palabra mágica que te va a abrir, digamos, la montaña y vas a poder entrar. Entonces, una vez que tienes el nombre científico, entonces ya puedes empezar a buscar cuáles son las propiedades, cuáles son las bioindicaciones que tiene la planta, si es tóxica o no es tóxica, cuáles son las plantas que tienen aprovechamiento medicinal, ¿verdad? Y entonces vas a ir poco a poco aprendiendo las plantas alrededor de ti. Y ahí está la clave, ¿verdad? La gente a veces piensa, bueno, voy a traerme una planta de China o de India porque escuché que es maravillosa. Para los hindúes está perfecto y para los chinos también, ¿verdad? Pero ellos en su olón, ¿sí me entiendes? Y nosotros, por ejemplo, en México o tú en Argentina, ¿verdad? Cada uno tenemos, digamos, un olón, ¿verdad? Y donde coevolucionamos junto con este olón. Nuestra salud depende de la salud de lo que hay en el jardín, lo que hay en el bosque, lo que hay en el río, ¿verdad? De eso dependemos. Y entonces aprenderse las plantas que te rodean, ¿verdad? Esa es la base, digamos, de lo que yo practico y lo que enseño, ¿verdad? No irse por las ramas, ¿sabes? No irse por las modas, que de repente sale una planta, ¿verdad? Maravillosa en no sé qué, y lo venden carísimo en internet, ¿verdad? Y yo lo voy a tomar porque los chinos vivían muchos años y todo, ¿verdad? Pero sales de tu olón y a lo mejor tienes una planta que es quizás igual o más maravillosa. Sí. Y la tienes ahí, la pisas a diario, ¿sabes? La pisas todos los días y no te das cuenta que puede ser la fuente de salud o puede ser fuente de alimentación o puede ser incluso... Eso es increíble, porque por eso yo lo estoy convocando, porque digo, ¿cuánta educación nos falta en este sentido? Pero bueno, qué bueno que nos recordó esto de la aplicación, porque yo soy de poner enseguida el nombre y ver todos los tipos de usos, aunque como para estar recordando todo el tiempo, ¿no? Y a propósito de esto, le quería mostrar una que creo que usted la mencionó en algún momento. Es una que sale sola, de estas que uno la toca y se pegan, o sea, se le pega en la mano. No sé si logra captarla. Sí. Cuando pasas cerca de la ropa, deja las semillitas pegadas, ¿verdad? Creo que se llama Gallium, algo así. Gallium, sí. Sí, mira, todas las plantas tienen un significado para la agricultura, para el suelo, para los insectos, para varias cosas. Te voy a contar lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, muy interesante. Cuando salió la moda del árbol Nim, ¿sí? Azadirachta indica, y entonces la gente lo empezó a utilizar en agricultura, ¿verdad? Y en la salud, ¿sí? Para bajar azúcar, bajar colesterol, para bajar triglicéridos, para bajar la presión, ¿verdad? Para bajar el ímpetu sexual, ¿verdad? Para tranquilizarse. Y luego la fama de Gandhi, que tomaba a diario una hojita, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces todo un misticismo alrededor de la planta. Y entonces empezaron a sembrarla, ¿verdad? Unos por negocio,
y otros porque alguien les dijo que si lo tenía frente de su casa, que venían menos mosquitos, ¿verdad? Y realmente sí, sí ayudaba, ¿verdad? Un poco, pero no se tomaba en cuenta que esta planta en América es una planta exótica, ¿de acuerdo? No es de aquí, no es del continente americano, es una planta que es de India, ¿ok? Y claro, en Brasil, pues como hay temperatura similar, digamos, y humedad similar a India, a algunas partes de India, entonces empezó a crecer, y empezó a semillar, hasta que hizo verdaderos bosques de árbol neem, ¿ok? La planta, de una planta ornamental se hizo una planta invasiva. ¿Y qué quiere decir planta invasiva? Quiere decir que es una planta que, digamos, invade el espacio de las plantas nativas y las empuja o las extingue. Y no solamente plantas, sino microorganismos nativos, ¿sí? Mesoorganismos, vermes, polinizadores. Y entonces, en principio, todo iba muy bien, ¿verdad? Y no pasaba nada. Y de repente los ecólogos se dieron cuenta que donde había estos bosques de árbol neem, ¿sí? Morían muchas abejas. Se desorientaban y no lograban regresar a su nido, ¿verdad? Y el árbol neem hace una flor que atrae poderosamente a la abeja, ¿sí? Pero es, digamos, tóxica, es una planta tóxica para la abeja. Entonces, de repente, de una idea buena, ¿verdad? Que había una idea buena, ¿verdad? Bien intencionada, ¿verdad? Pero sin conocimiento, y entonces causaron un desequilibrio ecológico, ¿verdad? Que se convirtió en un problema. O lo mismo que sucedió cuando de un laboratorio en Brasil, doy esos ejemplos porque ahora se me ocurre, pero podía haber ejemplos en Argentina, en México, en República Checa, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en un laboratorio genético de abejas, hicieron una cruza de la abeja africana, ¿verdad? Con la abeja europea. Y se les escapó una parte de un enjambre. Eso fue hace, por decir, 20 años. ¿Okay? Una parte de un enjambre. Trataron de localizarlos y simplemente el enjambre voló en la naturaleza, ¿verdad? Y se quedó ahí, ¿verdad? Dijeron, bueno, total, vamos a callarnos, no pasó nada, nadie supo, ¿verdad? Todo. Nada más que pasaron 20 años y entonces la abeja, digamos, africana, empezó a mezclarse, empezó a hibridarse, digamos, con la abeja europea, ¿verdad? Y esa es la razón porque hoy en todo el continente americano tenemos las abejas africanizadas. De este único enjambre que se escapó de un laboratorio científico y todo, ¿verdad? Por accidente. Entonces esa es la razón. Por ejemplo, antes de que sucediera eso, tú podías acercarte a un enjambre de las abejas europeas con relativa tranquilidad, ¿verdad? Sí, una que otra te podía picar, ¿verdad? Pero no te picaban para matarte. ¿Ok? Y hoy todas las abejas en el continente americano son africanizadas. Y si tú no tienes protección, o si te descuidas, o están enojadas, ¿verdad? Por alguna razón, o detectan algún olor de un perfume o algo que emite uno, de su cuerpo, ¿verdad? Entonces te pueden matar. Una persona adulta la puede matar así, como si nada, ¿verdad? Y eso fue el resultado de una acción, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas, digamos, sobre todo cuando son plantas exóticas, ¿sabes? Cuando voy a la playa y veo un arbolito y se me hace muy fácil agarrar una semilla y llevármelo a la casa y sembrarlo allá, ¿verdad? Y entonces, nomás recordando que cuando hacemos eso, cuando las personas pasan el material biológico de un país a otro, ¿verdad? Simplemente dicen,
porque me están prohibiendo llevar la semilla, pues, si yo nomás me llevo para mi jardín, ¿verdad? Bueno, eso se puede convertir en, digamos, una super plaga, ¿verdad? Puede eliminar muchos organismos nativos y puede convertirse de una cosa simple, de un problema ecológico y realmente un problema pesado para resolver, ¿verdad? Entonces, por eso siempre digo, más importante es conocer las plantas de tu propio olor, ¿sabes? Sí, No hay necesidad de utilizar remedios exóticos, ¿verdad? Y una totalmente. parte de la dificultad de hacer los videos, ¿verdad? Es precisamente porque pues, son muchos países, ¿verdad? Y siempre lo que propongo, lo que proponga, ¿verdad? Siempre va a ser un poquito exótico en alguna manera para alguien, ¿sí me entiendes? Claro. Sí, algunas Bueno, veces va a coincidir, ¿verdad? Pero algunas veces no. por eso yo hoy quería aprovechar este tiempo y mostrarles las de acá. Esta, por ejemplo, no sé si usted la conoce, es la acedera. Ujú. No, la acedera no, perdón, me No, ese es confundí. Sonchus. Esta sale sola también, la confunde mucha gente con el diente de león. Sí, Sonchus oleraceus. Sí, Serraja se llama estas sí, acá. serajas, sí. Eso se pueden comer las hojas, ¿verdad? Y es medicinal, tiene muchas propiedades interesantes, tiene hepatoprotectores, ¿verdad? Sirve para proteger el hígado. Una vez tuve un alumno eh, por internet, ¿verdad? Entonces que aprendió conmigo, ¿verdad? Y luego dijo, maestro, quiero invitarlo a mi comunidad, porque quiero que conozca. Y dije, está bien, yo voy, ¿verdad? Y dijo, quiero agradecerle todas sus enseñanzas, ¿verdad? Todos. Y fíjese, por ejemplo, esta planta que está aquí, ¿verdad? Y estaba un sonchos ahí. Este diente de león, ¿verdad? Yo se lo di a una señora en tintura madre, le ayudó muchísimo en el hígado. Y yo me paré así, ¿verdad? Dije, espérate, eso no es Taraxacum como oficinalis, no es diente de león, ese es serraja, es otra planta, ¿verdad? Dijo él, ay, pero entonces le di planta equivocada. Digo, por suerte le diste una planta que tiene un funcionamiento similar, Qué bueno. pero por suerte pudo haber sido no así, ¿verdad? Esto le quería preguntar, por ejemplo, en el caso de cuando uno tiene esta planta, que la puede usar en ensalada o también se puede usar en té, para hacer los té, ¿usted recomienda que la usemos las plantas secas o se puede usar la planta fresca? Bueno, se puede hacer de las dos maneras, pero fíjate que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero hay que distinguir entre té y infusión. ¿Sí? El té es algo, digamos, de lo que hervimos durante, por decir, 3 a 5 minutos, a veces más, dependiendo del material, ¿verdad? Y infusión es simplemente dejar hervir el agua, apagar el fuego y poner la planta dentro. Ok, esa es la primera cosa para distinguir qué es té y qué es infusión. Porque algunas sustancias que son termolábiles se pueden descomponer cuando lo cocinamos durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero otras no se disponibilizan si no los cocinas mucho tiempo. Mm. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a la planta seca y cuanto a planta fresca, la gente a veces no entiende por qué cuando recomendamos hacerlo de planta seca, siempre recomendamos aplicar una cantidad 6 veces menor comparado con la planta fresca. Porque piensa que planta fresca debería tener más propiedades, sí, pero la planta fresca contiene mucha agua, ¿verdad? Mucho del peso de la planta es agua, es la savia, ¿verdad? Y entonces en la planta seca se concentra todo, ¿sí? Entonces si lo haces de la planta seca, puedes hacerlo y poner menor cantidad. Y si lo haces de planta fresca, puedes poner un poquito mayor cantidad. Ahora, la cantidad de lo que pones al té o a la tintura madre o lo que sea, depende del peso de cada paciente. ¿De acuerdo? La mayoría de las recetas se dan para una persona con 70 kilos de peso. ¿De acuerdo? Pero si se trata de una persona menudita, ¿verdad? Que tiene a lo mejor 35, y entonces la dosis a la mitad, ¿verdad? Mm. Y si es O una sea, hay persona que una dosis, tiene, esta dosis que usted dice para 70 kilos, ¿de cuánto es?
Normalmente depende de cada planta, ¿verdad? Pero la mayoría de las, o sea, el estándar, digamos, de la herbolaria es que se calcula, la dosis se calcula más o menos para una persona de 70 kilos, ¿verdad? Pero si yo tengo una persona que pesa 150 o 120, o la mitad, o es un niño, o es un anciano, o es una anciana, entonces las cantidades van a disminuir y se van a modificar, ¿verdad? Y entonces ahí es muy importante saber, ¿verdad?, que la misma sustancia tú la puedes tomar en diferentes maneras, ¿verdad? La puedes tomar como té, como infusión, como tintura madre, o como microdosis, o como homeopatía, dependiendo qué características tiene la planta y qué es lo que estás buscando de ella, ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando sobre la farmacología, ¿verdad? Y sobre digamos, un conocimiento básico que me va a servir, digamos, para dosificar, ¿verdad? Para saber que, por ejemplo, en una cantidad grande, una planta puede ser dañina para la salud, pero una pequeña cantidad, como en el caso de la Sansevieria trifasciata, puede ser muy benéfica. Pero yo debo saber cómo prepararlo y cómo dosificarlo. No es solamente la planta en sí. Hay plantas sumamente tóxicas, ¿sí? Lobelia cardenalis es una planta que crece aquí en los cañones de mi región, ¿verdad? Es una planta más o menos así, que crece en los cañones, ¿sí?, en los lugares muy difíciles de acceso, ¿verdad? Entonces, cuando tú la ves entre la piedra, ¿verdad?, es una planta que da flor roja, así parece un poquito como, es una planta labiada, ¿verdad?, parece como, un poco como melisa ese tipo de planta, ¿verdad?, tiene como una flor con una forma de un labio, como si estuviera sacando el labio inferior, ¿verdad?, afuera, pero un rojo increíble, ¿verdad? Entonces lo primero que quiere hacer la gente cuando se acerca a la vela ahí entre las piedras, dice, ¡ay, qué bonita planta! La voy a arrancar y la voy a poner en mi jardín. Bueno, nada más que esta planta es tan tóxica que es suficiente tocarla para que te dé en 2 o 3 horas un infarto. Wow. Solamente de tocarla, ni siquiera la bebiste, ni la tomaste, ni la probaste, ni nada. ¿Sí? O Aconitum, ¿verdad?, que es una planta, Aconitum napellus, es una planta que la gente pone en los jardines porque hacen unas campanitas azules. Las azules, no las otras campanas que son sí. más grandes. Sí, entonces Aconitum es igual, una planta peligrosísima porque es altamente tóxica, no solamente para animales, sino para el ser humano también, ¿verdad? Y entonces, para eso es importante, ¿verdad?, saber, o a veces la gente pone plantas pues que les parecen bonitas, ¿verdad?, y los ponen en su casa, ¿verdad?, y los mascotas las mastican, ¿verdad?, y luego se envenenan, ¿verdad?, y luego, o niños que no saben, ¿verdad?, entonces, sí, el conocimiento de plantas, ¿sabes?, no debería ser de los biólogos o de los especialistas en la herbolaria, debería ser de todos. Eso justamente estaba por decirle, porque, por ejemplo, en las ciudades, acá en esta ciudad, cuando la diseñaron, pusieron unos árboles que se llaman plátanos. Pero es un árbol que larga unas pelotitas así, sí. con un millón de espinitas así chiquitas, ¿no? Sí, que vuelan y producen una alergia tremenda en la mayoría de la población. Entonces yo siempre pensaba, ¿pero a quién se le ocurrió, o sea, arbolar con estos árboles, sabiendo que esto genera alergia? Sí, y luego salen las modas, ¿verdad? Que todos quieren tener un roble, ¿verdad? Y pues ni es de la región ni nada, ¿verdad? Y hay muchas plantas que están en la región que si tú los pones, por ejemplo, en un parque, no necesitas ni fertilizarlos, ni regarlos, ni nada, ni se congelan, ni le da frío, ni le da calor, ni se resecan, ni lo atacan las plagas, ¿verdad? Y tú traes un arbolito muy bonito, ¿no? Puede ser un pino plateado, ¿no? O sea, alguna cosa que está fuera del hábitat de nosotros, ¿verdad?
Y ahí tienes, ya le dio una plaga, ya se enfermó de una cosa y de otra cosa. Y también transformó la microbiota, ¿sabes? También hace un trastorno tremendo, ¿verdad? Entonces, la máxima es, haz de cuenta, quieres vivir en una comunidad, ¿verdad? Que es un olón, ¿ok? Haz lo que vieras. Si tú ves que hay mucho de esto y del otro, bueno, esas son las plantas y los árboles que deberías tener en tu alrededor, ¿verdad? Deberías contar con ellos, porque esos son los que naturalmente se dan y siempre se daban, digamos, y formaban en el pasado prehispánico, ¿sabes? A lo mejor en Argentina, como no hay mucho indígena, digamos, debe haber indígenas, ¿verdad? Pero no muchos. Es una población mayormente europeos mezclados, ¿verdad? Pero en la época de prehispánica, ¿verdad? Había un personaje que se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sí. Álvar Núñez Cabeza de Vaca era uno de los que venían después de Colón, ¿verdad? De la primera camada, digamos, de los conquistadores, ¿verdad? Y en una de sus travesías, ¿verdad? Cuando arribó a Florida, en varios barcos, hubo una tormenta tremenda y perdieron las 3 naves ahí. ¿Okay? Y quedaron a la deriva así en un territorio de nadie, no sabían. Sabían que estaban más o menos donde estaban, ¿verdad? Pero que tenían que ir caminando años, ¿verdad? Para llegar a Guadalajara, que era el centro de México donde podía haber españoles, donde podía haber ayuda, ¿verdad? Y entonces ellos, por no saber qué comer, lo que comer, ¿verdad? Bueno, y el Álvar Núñez Cabeza de Vaca escribió un libro, lo puedes bajar de internet, se llama Relatos y Naufragios. Es un libro que nadie lee porque es una lectura obligatoria en las primarias o secundarias, ¿verdad? Por esto no lo lee nadie, pero es un libro interesantísimo, ¿sabes? Es un libro fantástico, porque lo que hace, describe los 2 años de travesía de ellos, ¿verdad? De los españoles que quedaron perdidos y pasaban por los diferentes territorios de los tribus, ¿verdad? Y como no sabían qué comer, no sabían qué planta se podía comer o qué era venenoso o qué no era venenoso, ¿verdad? Estaban perdidos en el olón, digamos, ¿no? Y entonces llegó un momento cuando tenían tanta hambre que dice en el libro, nos echábamos la suerte y quien le tocaba la bola negra, ¿verdad? Lo agarrábamos a palos. Yo cuando lo leí pensé, lo agarraron de palos, pues, ¿qué sería? ¿Verdad? Que debe ser alguna expresión. Bueno, ¿sabes qué significaba? Que los mismos españoles lo agarraban a palos, lo mataban, lo destazaban y lo comían. Lo describe en el libro, ¿verdad? Cuando llegan a un pueblo, ¿verdad? Que ya estaban del grupo grande, se redujo, ¿verdad? Porque se comían unos a otros, ¿verdad? O sea, se redujo y quedaban como 5, una cosa así. Entonces llegaron a una tribu, ¿verdad? De los bárbaros, ¿verdad? Bárbaros para ellos. Y en principio, ¿verdad? Cuando ellos vieron, la tribu observó, ¿verdad? Que mataron a uno de los suyos, o sea, de los españoles, y se lo comieron, ¿verdad? Se horrorizaron. Y entonces los apresaron, ¿verdad? Pero coincidió que el jefe de la tribu cayó enfermo, ¿verdad? Y entonces a alguien se le ocurrió, de los indígenas, ¿verdad? Se les ocurrió, bueno, llamen a los brujos blancos a ver qué lo van a hacer. Y entonces estaban todos maniatados, ¿verdad? Y los iban a sacrificar. Y entre ellos estaba el sacerdote, ¿verdad? Y Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros 3, ¿verdad? Ahí estaban. Y entonces van con el jefe, ¿verdad? Y entonces estaba muy mal, ¿verdad? Estaba con temperatura y todo, ¿verdad? Y dice Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dice, es que nos dio tanto coraje, ¿verdad? De ver este bárbaro que nos iban a sacrificar y nos iban a matarnos, ¿verdad? Que cuando dijeron qué es lo que podían hacer, yo reuní toda la saliva que pude en la boca y la escupí. Y los demás hicieron lo mismo, ¿verdad? Y bueno, así terminó la visita, y los volvieron a encarcelar, ¿verdad? En jaulas, ¿verdad? Y el día siguiente, gran sorpresa, ¿verdad? Vienen con regalos toda la tribu,
porque de los escupitajos, ¿verdad? El jefe de la tribu de repente se levantó y como si no tuviera nada. Ok, hoy lo llamamos cialoterapia. Cialoterapia quiere decir que es uso medicinal de la saliva. Ok, pero lo interesante, hay muchas cosas muy interesantes en este libro, pero lo más interesante es que decía cabeza de vaca, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca decía, los prehispánicos, los tribus, ¿verdad? Donde pasábamos, cuando había tunas, comían muchísimas tunas. Cuando había maguacata, que le llaman los frutos de ébano, ¿verdad? Lo abrían, ¿verdad? Sacaban las semillitas, los trituraban, los tostaban, los trituraban y hacían una especie de harina y hacían una especie de tamales. ¿Verdad? No sé si comunica en Argentina tamales, pero era como una harina, ¿verdad? Con algo adentro, ¿verdad? Y en esa época los tribus se ponían bien brillosos de cabello y de pelo y todo, ¿verdad? Y luego cuando desaparecían las tunas, ya no había tunas, ya no había semillas, y entonces escarbaban como si fueran animales, ¿verdad? Escarbaban una cantidad increíble de diferentes raíces, las cocinaban y de ahí se nutrían, ¿verdad? Entonces este libro es muy interesante incluso desde el punto de vista culinario, ¿verdad? Herbolario, porque describe cómo era. Y entonces hoy la gente no piensa así. Tú vas hoy al supermercado, ¿verdad? Y dices, yo voy a comprar tomates, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces yo te pregunto, ¿cuáles son los meses naturales en que crece el tomate? Aquí es en el verano. Yo los estoy esperando todavía. Pero la mayoría de la gente, si le dices, ¿cuál es el tiempo del tomate? ¿Verdad? Entonces no saben ni cuál es el tiempo del tomate. ¿Por qué? Porque tiene tomate 24 horas, 365 días y piensan que si lo tienen todo el año en el supermercado, que es muy bueno comerlo todo el año, y no es así. Nuestro cuerpo ha sido construido exactamente, no diferente de los prehispánicos. Exacto. En las estaciones, cada estación produce lo que requerimos para nuestro cuerpo. Quiero decir, en el invierno debemos comer más raíces, en la primavera más brotes, en el verano más hojas y en el otoño más frutos. Y eso es lo que son, digamos, pequeñas enseñanzas, ¿sabes? De un libro histórico que ni siquiera era un libro que pretendía, digamos, una lección de herbolaria o algo así, ¿verdad? Y lo más interesante que a pesar que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca escribió que prácticamente se comían a todos sus compañeros, sobrevivieron los 5 nomás, de 3 barcos. ¿Ok? Regresó a España y la Inquisición ni lo tocó. Regresó como una persona muy próspera y muy reconocida y muy todo, a pesar de que lo escribió en el libro, ¿verdad? De que se comieron a sus compañeros, ¿verdad? Y esto que eran los que venían a traer la civilización y los otros eran los bárbaros, ¿sabes? Entonces tenemos tanto que aprender, ¿sabes? De las plantas, de los olones, de nuestra cultura, ¿verdad? Porque yo digo nuestra cultura porque yo soy, digamos, checo nacionalizado, mexicano, ¿verdad? Pero me siento mexicano de corazón, ¿sabes? Aunque mi piel no es así, ¿verdad? Y no soy moreno ni nada, y tengo acento y todo, ¿verdad? Pero me siento latino, me siento mexicano, ¿verdad? Y cada vez que tengo posibilidad de contactar con los indígenas, aprendo muchísimo, ¿verdad? De ellos. Y esa es parte de pertenecer al Olón, ¿sabes? No pensar que porque tenemos McDonald's y porque tenemos H-E-B's y tenemos las Walmarts y todo, ¿verdad? Que ya nos comimos el mundo y porque tenemos un celular más nuevo, ¿verdad? Que ya estamos salvados. No es así. Porque el día que sucede un problema no vamos a comer celulares y no vamos a comer tarjetas de crédito, ¿sabes? Sí, esto sí. Y Argentina lo saben en la época de crisis, acuérdate. La gente aprendió muchísimas cosas naturales
¿Por qué? Porque pues, simplemente no había otra cosa, ¿verdad? O sea, Por eso yo cada vez que hago un video trato de hacerlo más, digamos, de transmitir la mayor información para la gente común, para que se pueda poner en práctica. Y exacto. hoy llovió y digo, bueno, voy a aprovechar a juntar estas hojas. Yo sé que no es fácil entender por ahí qué planta es, mirándolo así a través de... Esta es otra planta que salió sola, que tiene unas hojas así de grandes y se hizo altísima. Y todavía no sé cómo se llama. Esta no la conozco, puede ser alguna chenopodacia, por ejemplo, puede ser... Tiene unos eh, pinches acá atrás, como mm, unas espinas. Entonces yo digo, ¿esto será bardana? Porque me pareció que una vez, cuando fui a comprar una huerta, había venido una bardana. No sé Podría si ser, se conoce. mira, cuando identificas una planta, tienes que olerla, tienes que tocar la textura, ¿verdad? Tienes que ver la forma de los raíces y fotografiarla y fotografiar las flores. A veces hay plantas que no son muy Ajá. difíciles de distinguir sin que veas la flor, ¿verdad? O sin que veas la semilla. O sea, a veces para identificar una planta, a veces es rápido, ¿verdad? Con el software que te dije. Lo voy a ver. Esta es otra que es una especie de ajo Ujú, que sale sola y ujú, que parece una cebollita de verdeo o una planta de ajo. De hecho, son como ajos, pero no es el ujú, ajo comestible. ujú, no. Hay plantas que huelen a ajo, pero que no son ajos y pueden ser No, tóxicas, ¿sí? por eso. Entonces hay que ir despacito, o sea, antes de que muerdas o pruebas cualquier planta, ¿verdad? Hay que iniciar un proceso, digamos, ¿no? Ir poco a Ujú. poco, a ver qué Mire es. esta, a ver si esta la tiene que conocer. Ujú. Es Sí, una sí, puede ser. artemisa. Artemisa, sí. Ujú. Esa la reconoces por el sabor, ¿verdad? Si tú la muerdes, va a tener No, un sí, el olorcito, olor, sí, y sabor, es va a ser muy, muy, muy amarga, ¿verdad? amarga. Esta me la traje hice algo que no debería, porque me la traje del campo y la puse en el jardín para tenerla. Y esta también, esto me lo busqué en el campo el otro día, que me sorprendí gratamente de encontrarlos. No sé si la identifica, es carqueja, Ujú. Esa no la bacharis, conozco, sí, ¿no? bacharis. Ujú. Bajari, sí. No, Es, no conozco esta planta. no la conoce, pero sí conoce bacharis. No, 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 de hecho no, 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 no he visto la planta, ¿verdad? Ay, mira, tantas Bacharis plantas. en homeopatía sí conoce bacharis. Bajari, O sí, sea, sí, 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 sí. Pero la bueno, planta no la conocía, sí. esta es divina, o sea, es increíble. La descubrí en el campo y yo también me asusto porque soy un poco, soy naturista, pero creo que me voy para el extremo del fanatismo porque a veces no tomo una aspirina, pero me tomo una planta que por ahí no la conozco. Y esta digo, no, definitivamente tiene que ser porque es el mismo aroma y tal. Y me fijo de que no esté en los campos. No es fácil darse cuenta, ¿no? Porque los campos casi siempre están todos fumigados, Mira, Grisel, pero, para que te pero des bueno. una idea, ¿verdad? ¿Cuánto puede tardar, digamos, una identificación de una planta? Si es una planta común, ¿verdad? La puedes identificar pues, en cuestión de segundos o minutos, ¿verdad? Pero a veces hay plantas que son, digamos, endémicas de una región, ¿sabes? Que puede ser Bajaris, pero puede ser una especie de Bajaris, ¿verdad? No, Uh-huh, debe haber, no sé, 50 o 100 especies diferentes de Bajaris, ¿verdad? uh-huh. Y entonces, para identificar exactamente la especie, bueno, a veces se necesitan meses o semanas o meses o incluso años de investigación, incluso análisis del DNA, de RNA, ¿verdad? O sea, puede haber un grado de dificultad en una planta simple. Y todavía hay Claro, muchísimas plantas, sobre todo las plantas chiquitas, ¿verdad? Que todavía no sí. están identificadas. Y es muy común en países como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, hay una riqueza, tanta riqueza, ¿verdad? Que todavía hay muchas plantas que esperan ser descubiertas. Sí. Mire, por ejemplo, acá, yo en un comentario le había preguntado la otra vez, esta es un yantén. Mm. Sí, planta gocopinata, sí.
Bueno, la otra vez le había preguntado en su grupo de Facebook, porque cuando saca la semillita, las semillitas a veces las venden como psyllium. Como suplemento, sí. ¿No? Y yo digo, yo nunca había asociado que la semillita de Yantén y el psyllium era lo mismo. Y entonces le pregunté a usted y me dijo esto mismo que me acaba de decir, que tenía que ver porque que había muchas variedades de Yantén, entonces que no todas las semillas de psyllium eran las que son comestibles, ¿no? Sí, van a ser comestibles. De psyllium, o sea, el plántago, ninguna de las especies de plántago tiene conocida toxicidad, ¿verdad? Pero lo que sí puede tener, por ejemplo, algunas contraindicaciones cuando la gente ve, por ejemplo, que es un suplemento y lo ponen dentro de sus sus licuados y todo esto, ¿verdad? Entonces, no puedo, estoy en transmisión vivo. Sí. Bueno, entonces pueden causarse estreñimiento, por ejemplo. ¿Sí? Pueden tener problemas de estreñimiento. No es así nomás un remedio mágico que lo puedes comer en cualquier momento, ¿verdad? O sea, claro, hay que cada cosa tiene su uso. Y los yantenes, todos los yantenes son hiperacumuladores de metales pesados, de cadmio, de arsénico. Esos son bioindicadores de... ¿sí? Pero entonces, si por ejemplo, yo lo tomo en el té, me hago unos test de Yantén. No hay problema, porque viene con los queladores naturales que viene ahí, ¿verdad? Pero hay que saber que también, o sea, si lo tomas demasiado, ¿verdad? Entonces puedes acarrearte contaminación de metales pesados. Todo tiene su medida. Por eso decimos, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que debe tomarse una planta? A veces la gente dice, oh, mientras más mejor, ¿verdad? Si me hizo bien un mes, a lo mejor 2 meses me hace también bien. Pero luego se pueden acarrear problemas, ¿sabes? Con meses de uso, entonces a veces decimos máximo 1 mes, ¿ok? Y luego esperar 3 semanas y luego puedes repetir, ¿verdad? O hay excepciones, ¿verdad? Cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, entonces la planta debe por ejemplo, esa regla también es para la hierbabuena, de que no se puede tomar siempre. Sí, en la hierbabuena, mira, por ejemplo, todas las plantas aromáticas, ¿verdad? Pueden tener cierto grado de toxicidad. Sí, cierto grado de toxicidad. Sobre todo, por ejemplo, cuando la gente dice, es que yo me compré un aceite esencial de, o sea, alguna aromática, ¿verdad? Y no es lo mismo, ¿sabes? No es, por ejemplo, albahaca, ¿no? Tú dices, albahaca, pues albahaca no tiene grado de toxicidad, ¿verdad? Supuestamente. Pero la albahaca puede ser cancerígena también. La albahaca, Claro, el aceite esencial de albahaca es cancerígeno. Pero la planta, o sea, cuando la consumimos como... No, la planta cuando tú lo consumes, no, está bien, en las ensaladas está muy bien, muy importante para la mujer. No, sí. Me refiero, cuando tú separas alguna parte de la planta, ¿verdad? Y lo preparas de determinada manera, puede tener un uso, digamos, o un funcionamiento diferente. Por eso hay que saber, ¿sabes? Hay que estudiar, y por más que estudias, siempre va a haber cosas que no vas a ver, ¿no? Es normal. Mientras más sabes, por ejemplo, más quieres saber. En su canal, usted tiene las listas de reproducción separadas por temas, ¿no? Hay una parte en donde usted explica justamente cómo preparar las tinturas, cómo hacer las infusiones. Esto es importante que digamos, después voy a poner debajo el enlace a su canal, pero también que todos quienes nos están escuchando se puedan redireccionar a mirar sus videos. Sí, y esto puede variar, digamos, de planta a planta. Por ejemplo, si tú haces una tintura madre, por decir, en aceite o lo haces en alcohol, entonces vas a extraer metabolitos diferentes de la misma planta. ¿Sí? Por ejemplo, si tú pones albahaca en aceite, pues vas a extraer las sustancias liposolubles, ¿verdad? Y si lo haces en alcohol, vas a extraer las solubles en alcohol, ¿no?
O sea, de la misma planta vas a tener metabolitos diferentes, con funcionamiento diferente como medicina, ¿no? Yo tengo que confesarle una cosa, en público no sé cómo me va a ir, pero estoy haciendo hace más de 2 años las tinturas en agua de mar. Muy bien, es una posibilidad, sí, claro que sí, es excelente. Siempre hay cosas que se pueden innovar, ¿sabes? Está bien. Yo también innovo, también busco, no solamente busco recetas, sino creo recetas, ¿verdad? Creo mezclas, experimento con las plantas, ¿verdad? Pregunto a la gente, a veces gente del pueblo que no son especialistas, pero saben cosas interesantes, o a veces especialistas, doctores que se dedican al análisis de las plantas, pueden saber alguna cosa. Entonces, es como integrar el conocimiento y hacerlo de acuerdo a tu perfil de salud. Cada uno de nosotros tenemos un perfil de la salud, ¿verdad? La gente dice, ¿y cuál es el botiquín básico que debo tener en la casa? Digo, esto depende de tu salud. A ver, ¿nos puede enseñar un poquitito cómo hacemos para aprenderlo? ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo aprendemos esto para saber qué botiquín necesitamos de acuerdo a lo que Bueno, nos primero pasa? tienes que saber cuáles son tus problemas de salud. Por ejemplo, si tienes azúcar alto, ¿verdad? Bueno, entonces debes de modificar tu manera de vivir y también cambiar la dieta, ¿verdad? Y a lo mejor vas a tener una tronadora, una tecomastans, o vas a tener un guarumbo, o vas a tener un nopal, ¿verdad? Un Opuntia ficus indica, ¿verdad? Si tienes, por decir, presión baja, entonces a lo mejor vas a tener un romero, ¿sí? Si al contrario tienes, por decir, presión alta, entonces vas a tener a lo mejor un berberis, ¿verdad? O si tienes tendencia familiar, ¿verdad? De que se crean, digamos, las piedras en la vesícula, entonces pues vas a tener, por ejemplo, un IUMEL, ¿no? O si tienes problemas con hígado o por tu evolución, digamos, de tu salud, o familiar con una, digamos, predisposición genética, entonces a lo mejor vas a tener cardomariano, ¿verdad? Vas a buscar las semillas y tener el cardomariano, o vas a buscar... Entonces cada uno va a tener, digamos, las plantas que están de acuerdo a su perfil. ¿Sí me entiendes? No hay una regla para todos. Lo que hay que buscar, las plantas que te cayeron bien, ¿verdad? Y que te resuelven el problema y que te mantienen sana, ¿verdad? Entonces, esto va a ser tu botiquín. Entonces, si alguien viene a mi jardín, ¿verdad? Tú puedes verlo acá voy a enseñarte un poquito de un Ay, pedacito sí. de mi jardín, ¿verdad? Mira, ¿logras ver? Sí, algunas plantitas. A ver si nos puede decir Ahí cuáles está un son. higo, un granado, un prunus, un níspero, ahí atrás está ahí un nopales, la uva, ¿viste? Entonces todos son plantas, digamos que se cítricos, todos son plantas que se relacionan con la salud mía y de mi esposa. Qué bueno. El níspero yo lo uso como té. ¿Ustedes lo hacen en té la hoja? Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, cada uno va a tener, digamos, un entorno de acuerdo de la región en que vive y de acuerdo a su perfil de la salud. Y exactamente hacían los prehispánicos, ¿verdad? Ellos cuando hacían los jardines de salud, ¿verdad? Para los remedios y todo, pues lo hacían de acuerdo a los problemas que presentaban y de acuerdo a la disponibilidad de las plantas en su olor. Sí. Sí, le quería hacer una preguntita. En el caso del aguacate, ¿podemos usar las hojas, em, la semilla y la cáscara del fruto? ¿También tiene utilidad medicinal? Sí, también tiene utilidad medicinal. Solamente cuando se utiliza la semilla hay que quitar, digamos, la cascarita café, ¿verdad? Para que quede solamente la pepa, ¿verdad? Y no tomarlo personas embarazadas o personas que están queriéndose embarazar, ¿verdad? Porque puede tener una interferencia con la nueva vida.
pero fuera de eso no tiene ninguna precaución. Y de la hoja se puede preparar, hacer un té de rojizo, ¿verdad? Así como de color rojizo, muy rico, baja colesterol, baja triglicéridos, baja la presión alta, baja el azúcar, o sea, ayuda a bastantes cosas y además es rico, ¿no? Es rico, sí. Y no cuesta nada mantener un arbolito, tú puedes cortar y cortar y cortar y no terminas cortando. Claro, totalmente. Lo que he notado que le quería consultar, que a veces usted dice que también hasta las cortezas de los árboles. En el caso de la corteza del árbol de aguacate, ¿usted le ha descubierto alguna utilización? No utilizo la corteza, pero corteza de todos los árboles se puede utilizar. También se pueden utilizar la resina. Claro. Las resinas de los árboles también son súper importantes para las úlceras, para las heridas, para un montón de cosas, ¿verdad? O sea, si tú empiezas a descubrir, vas a descubrir incluso que las espinas de los cactus tienen una propiedad terapéutica, ¿verdad? Los frutos de los cactus, las flores de los cactus, para las flores de Oputia ficus indica, que es el nopal, ¿verdad? La gente no sabe para qué sirve, pero gente lo exporta a Alemania, ¿verdad? Y ahí hacen medicinas para inflamación de próstata, de la flor de los cactus, ¿verdad? O sea, si tú empiezas a escarbar de una planta, por más insignificante que te parezca, es apasionante, el mundo de las plantas. Vas a descubrir un mar de posibilidades, ¿verdad? Y esa es la parte que nunca se termina, ¿sabes? No vas a abarcar en tu vida todas las plantas. Vas a abarcar los que se relacionan con tu salud y con la salud de tus queridos, ¿verdad? Con tu familia, con tu contorno, y las que se encuentran en tu región. Y donde alcances viajar, pues a lo mejor vas a descubrir una que otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no quiero tomarle más de su tiempo, pero por favor, sí nos puede compartir cuál ha sido su experiencia cuando ha bebido el agua de mar. Bueno, fíjate, la agua de mar pienso que revitaliza, ¿sí? Porque tiene pues, un contenido mineral muy rico. Entonces, esa es, digamos, la base, digamos, del funcionamiento del agua de mar, ¿verdad? Tiene muchos oligoelementos, ¿sí? En principio, yo diría, bueno, claro, depende de dónde fue extraída y cómo fue tratada y todo, ¿verdad? Depende de muchas cosas, pero en principio, agua de mar es un buen remedio, ¿sí? Es un remedio revitalizante, un remedio remineralizante, ¿sí? Porque se han hecho investigaciones en los últimos 40 años. Las frutas y verduras que comemos perdieron cerca del 50% de minerales. Quiere decir, para que tú puedas comer lo que comían tus abuelos o tus papás hace 40 años, tenías que comer doble cantidad. Así andamos, ¿verdad? Y entonces, el agua de mar es altamente rica en los diferentes oligoelementos y minerales, ¿no? Entonces te repone una parte de ellos, es una parte, digamos, benéfica para el organismo, ¿no? Es lo que puedo decir. Pero depende de la dosis, de la procedencia, del tratamiento, ¿verdad? Y del tiempo en que utilizas el agua, en qué cantidad lo utilizas, ¿no? Pero en principio es un buen remedio, obviamente que sí, ¿verdad? Del mar probablemente salió toda la vida terrestre, ¿verdad? Así como la conocemos, nació desde el mar, ¿no? Sí, yo le preguntaba con respecto a su experiencia cuando la tomó, porque digamos, alguien que sabe tanto sobre su cuerpo, sobre su salud, me imagino que cuando pudo ingerirla, pudo haber notado alguna diferencia en algo, ¿no? Fíjate, la agua del mar tiene otros usos también, no solamente para ingerir, sino también hacer el baño de agua de mar, ¿verdad? O sea, bañarse en el mar. Hace como si fuera una diálisis, pero cutánea, ¿sabes? Y entonces hay un sanatorio naturista aquí en México, cerquita de nosotros, que cuando vienen pacientes que están, digamos, candidatos a diálisis o ya se están dializando, ¿verdad? Es una de las cosas que hacen, ponen un baño
¿verdad? Ponen agua, o sea, sal del mar, ¿verdad? Pero hacen como un concentrado, ¿verdad? Un baño, y ahí sumergen al paciente. Entonces, sin dializar, digamos, por la osmosis, ¿verdad? Empieza a intercambiar a través de la piel y se deshace de las toxinas, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera la diálisis la necesita después, o sea, simplemente sale de ese cuadro con dieta, ¿verdad? O sea, agua de mar puede tener muchísimos usos para el crecimiento del cabello, para la salud reproductiva, para salud digestiva, ¿sí? Para salud de la piel es muy importante, ¿sí? Para salud de los ojos, para salud de la boca, ¿no? Gingivitis y todas esas cosas. Tienen muchos usos. Muchos usos, Sí. en general muy, muy benéficos. Yo del agua de mar no hablo nunca mal, ¿verdad? Pero con sus precauciones como en todo, ¿verdad? Claro, bueno, para la gente que está mirando este video por primera vez, tiene que ver todos esos usos en los videos que vengo grabando desde el Claro, sí. 2014, que ahí pueden aprender de todos los usos. Pero bueno, imagínense que tus seguidores o escucharlo a usted con toda su experiencia, su sabiduría y su forma de vida, también es súper importante saber su propia experiencia, ¿no? Así que le agradezco que nos haya compartido todo su conocimiento de las plantas más este plus del agua de mar. Claro, Quisiera sí. despedirse con algún otro mensajito final, más allá del ladrido. Ya están avisando que ya es hora de caminar. Bueno, quiero mandarles un abrazo a todos, de todos los que nos escuchan de Argentina y de otros países, porque debes tener también participantes de otros países, muchísimos. Vi que ya llevas 30,000, tienes bastantitos. Bueno, Sí, todos sí. los que nos están escuchando, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros y por participar en este programa. Y también, bueno, recordarles, ¿verdad?, que la salud no se compra en las farmacias. La salud se encuentra, digamos, en las plantas, en la manera de vivir y en la manera de pensar sobre todo, ¿verdad? Pues, deseo muchas bendiciones a todos y sobre todo empiecen a construir la salud desde lo que piensan, lo que comen y lo que hacen. Y luego todo se va a integrar y van a descubrir muchísimas plantas útiles que les van a dar posibilidad de crecer en su salud física, emocional y también espiritual. Muchísimas gracias. ¿Quiere mencionar, por favor, el nombre de su canal, aunque después vamos a tener el enlace debajo, o sus Sí, otras redes sociales? mi canal se llama Remedios Naturales Comenius. Comenius era un educador checo en el siglo XVII-XVIII que dio por primera vez lugar a las mujeres, ¿sí? Por primera vez estableció los grados escolares y escribió una didáctica magna, que es una obra importante, y pusimos el nombre a este canal, digamos, en honor a este gran educador y clérigo checo, ¿verdad? Un gran nacionalista y un gran apasionado de un mundo pacífico. Fue uno de los primeros en su tiempo que propuso una cosa similar a la ONU, ¿verdad? Cuando la ONU obviamente ni existía. Y entonces era uno de los grandes iluminados de la humanidad. Y por eso viene su nombre en el canal. Sí, Comenius. A veces la gente dice, ¿Comenius de qué? ¿Es de comer? No, no, es de Juan Amos Comenius. Y yo me puse el Comenius porque simplemente admiro a este personaje. Sí. Bueno, y también en Facebook, ¿verdad? Sí, también tenemos varias páginas en Facebook, grupos y todo, ¿verdad? Ya abarcamos un universo más o menos, no sé cuántos contactos serían, unos 400,000, 500,000 más o menos entre YouTube y los diferentes medios, ¿no? Bueno, y entonces, para todos los que quieran facilitar la búsqueda, después hacen clic debajo del video y van a tener los enlaces
al canal y al grupo de Facebook o incluso a la página de ustedes para verlo. Me quedó pendiente de preguntarles los cursos y todo eso, pero bueno, ahí También ustedes lo pueden están. ver ahí en el canal, ¿verdad? Ese Sí, es www.icomenius.edu.mx y ahí hay una serie de cursos de herbolaria, de agrometapía, de educación holística, todo lo que está, digamos, relacionado con un punto de vista holístico sobre el ser humano y sobre la naturaleza. perfecto. Invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, a suscribirse al canal, a compartir esto y estos actos de agradecimiento en vida para que nos motiven a todos a ser más agradecidos y a demostrar, para que los reconocimientos no sean solo un monumento cuando una persona se va de este plano, sino que sea aquí, ahora, y bueno, si no nos podemos abrazar y decirnos cerquita, en este caso, en mi caso hacia usted, otra vez muchas gracias por todo. Un gran abrazo. Como decía Ana María Rabaté, una escritora mexicana, decía, en vida, hermano, en vida. ¿Ya? Así es. A veces cuando se mueren las personas hacen homenajes y todo, ¿y para qué? Ujú. Así, cuando estaba vivo ni lo saludaban, ¿verdad? Ni se fijaban. Entonces, ese es un ejercicio muy bueno. Sí, Griselda, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por todo y muchas bendiciones para ti. ¿Okay? gracias por todo este tiempo precioso. Chao, nos vemos, chao.